Bienvenidos a todas y a todos a Mythic, Biografías. Hoy nos adentraremos en la vida de una figura clave de la política estadounidense contemporánea, Kamala Harris. Con una trayectoria inspiradora, Harris ha roto múltiples barreras en el escenario político, convirtiéndose en un símbolo de cambio y progreso. Acompáñanos a descubrir los hitos más importantes de su vida y su carrera, y cómo su legado está marcando una nueva era en la política de Estados Unidos. Kamala Debbie Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, en una familia de inmigrantes. Su madre, Shyamala Gopalan, era una científica y activista nacida en la India, y su padre, Donald Harris, es un economista nacido en Jamaica. La historia de sus padres tuvo una influencia profunda en la vida de Kamala. Ambos llegaron a Estados Unidos para perseguir oportunidades educativas y profesionales, pero también fueron firmes defensores de la justicia social. Su madre, en particular, fue una inspiración clave para Kamala, inculcándole la importancia de luchar por los derechos civiles y la justicia racial. Kamala y su hermana Maya crecieron en un ambiente donde las conversaciones sobre la igualdad, el racismo y los derechos eran comunes. Su madre les recordaba constantemente que debían sentirse orgullosas de sus raíces y estar siempre dispuestas a luchar por lo que es correcto. Esa educación fue determinante en la formación de la futura política, ya que desde una edad temprana, Kamala entendió la importancia de la diversidad, la inclusión y el activismo. Cuando Kamala tenía solo 12 años, sus padres se divorciaron, y ella y su hermana se mudaron con su madre a Montreal, Canadá, donde Shyamala aceptó un puesto de investigación. Esta mudanza también jugó un papel importante en su visión del mundo, ya que Kamala tuvo que adaptarse a una nueva cultura y aprender a enfrentar los desafíos de ser una joven mujer de color en un entorno diferente. El siguiente gran hito en la vida de Kamala Harris fue su educación superior, donde ya comenzaba a perfilarse como una futura líder. Decidió asistir a la Universidad de Howard, en Washington, D.C., una de las universidades históricamente negras más prestigiosas de Estados Unidos. Howard no solo fue un lugar para su crecimiento académico, sino también un espacio donde Kamala comenzó a involucrarse activamente en la política estudiantil, ocupando cargos en el gobierno estudiantil y participando en protestas por los derechos civiles. En Howard, Kamala no solo sobresalió académicamente, sino que también se conectó con una red de futuros líderes afroamericanos que compartirían su visión de un país más justo e igualitario. Su experiencia en esta universidad la reafirmó en su identidad como una mujer afroamericana e india, y su deseo de usar su educación para hacer una diferencia en el mundo. Después de obtener su licenciatura en Ciencias Políticas y Economía en Howard, Kamala continuó su formación en la Universidad de California, Hastings College of the Law, donde obtuvo su título de abogada. Esta decisión de estudiar Derecho fue un paso natural para ella, ya que vio el sistema legal como una herramienta clave para luchar contra las injusticias que había observado durante su vida. Tras obtener su título de abogada, Kamala comenzó su carrera como fiscal adjunta en el condado de Alameda, California. Este fue un momento clave en su vida profesional, ya que aquí empezó a demostrar su firme compromiso con la justicia y la reforma del sistema legal. Como fiscal, se centró principalmente en casos de violencia de género y abuso sexual, luchando por proteger a las víctimas y asegurarse de que se hiciera justicia. El enfoque de Kamala en el bienestar de los más vulnerables fue una constante durante su carrera en el sistema judicial. A pesar de las críticas que muchas veces enfrentan los fiscales por ser duros o inflexibles, Harris se destacó por buscar un equilibrio entre la aplicación de la ley y la compasión hacia aquellos atrapados en el sistema. Además, desde esta etapa temprana, comenzó a desarrollar una reputación por su enfoque innovador en la justicia, lo que la llevaría a avanzar rápidamente en su carrera. En 2003, Kamala Harris alcanzó un hito importante en su carrera al ser elegida fiscal de distrito de San Francisco. Este logro la convirtió en la primera mujer afroamericana y de ascendencia india en ocupar ese cargo. Durante su mandato, Harris implementó varias reformas progresistas que marcaron una diferencia en cómo se administraba la justicia en la ciudad. Uno de los programas más significativos que introdujo fue el llamado Back on Track, un programa de reintegración diseñado para los infractores de delitos no violentos, con el objetivo de reducir la reincidencia. En lugar de simplemente encarcelar a los infractores, Harris buscó ofrecerles una segunda oportunidad a través de la educación y la capacitación laboral. Este enfoque innovador fue elogiado a nivel nacional y reforzó su reputación como una fiscal comprometida con la reforma del sistema penal. Además,
Su firme postura contra la pena de muerte, incluso en casos controvertidos como el asesinato de un oficial de policía en San Francisco, le valió tanto críticas como admiración. Harris no dudó en mantenerse fiel a sus principios, mostrando el tipo de liderazgo que caracterizaría el resto de su carrera. En 2010, Kamala Harris fue elegida fiscal general de California, el estado más poblado de Estados Unidos. Este fue otro hito histórico, ya que se convirtió en la primera mujer y la primera persona de ascendencia afroamericana y asiática en ocupar este cargo. Como fiscal general, Harris se enfrentó a una serie de desafíos complejos, desde la crisis hipotecaria que afectaba a millones de californianos, hasta la reforma del sistema penitenciario. Uno de sus mayores logros durante este periodo fue su papel en la lucha contra las prácticas abusivas de las grandes corporaciones durante la crisis de las ejecuciones hipotecarias. Harris lideró una coalición de fiscales generales que presionaron con éxito a los bancos para que pagaran miles de millones de dólares en compensaciones a las víctimas de la crisis. También defendió los derechos de los inmigrantes y la comunidad LGBTQ, y reforzando su compromiso con la justicia social y la equidad. En 2016, Kamala Harris fue elegida senadora por el estado de California, convirtiéndose en la segunda mujer afroamericana y la primera persona de origen indio en ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos. Durante su tiempo en el Senado, Harris se destacó por su habilidad para hacer preguntas incisivas y su disposición a confrontar a los líderes más poderosos del país. Entre sus principales prioridades como senadora estuvieron la reforma del sistema de justicia penal, la defensa de los derechos civiles y la lucha por políticas de salud más inclusivas. Sus interrogatorios durante audiencias clave, como las del entonces candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, le valieron el reconocimiento nacional por su tenacidad y agudeza política. En 2019, Kamala Harris anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020. Aunque su campaña no duró hasta el final, Harris fue una de las contendientes más destacadas en las primeras etapas. Su enfoque en la justicia racial, los derechos de las mujeres y la igualdad económica resonó entre muchos votantes. El siguiente gran hito en la carrera de Kamala Harris llegó en agosto de 2020, cuando Joe Biden, el candidato presidencial del Partido Demócrata, la eligió como su compañera de fórmula. Este fue un momento histórico. Kamala Harris se convirtió en la primera mujer, la primera persona afroamericana y la primera persona de ascendencia india en ser candidata a la vicepresidencia por uno de los principales partidos políticos de Estados Unidos. A lo largo de la campaña, Harris fue una voz crucial en temas de justicia racial, la respuesta ante la pandemia de COVID-19 y la igualdad de género. En noviembre de 2020, la victoria de Biden y Harris no solo fue celebrada por su base de apoyo, sino que representó un momento clave en la historia del país. Cuando Kamala Harris asumió el cargo el 20 de enero de 2021, rompió múltiples barreras, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos y abriendo un camino que había sido inaccesible para muchas generaciones de mujeres y personas de color antes que ella. Como vicepresidenta, Harris ha asumido diversas responsabilidades, incluyendo la gestión de la política migratoria, con un enfoque especial en la frontera sur, y ha trabajado para mejorar las relaciones diplomáticas en América Latina. También ha sido una defensora firme del acceso a la salud pública y los derechos reproductivos de las mujeres, posicionándose como una de las voces más influyentes dentro de la administración de Biden. Desde el comienzo de su carrera, Kamala Harris ha sido una defensora inquebrantable de los derechos civiles y la justicia racial. Su trayectoria, tanto como fiscal como política, ha estado marcada por su enfoque en corregir las desigualdades sistémicas que afectan a las comunidades más vulnerables en Estados Unidos. Durante su tiempo como fiscal y fiscal general, Harris impulsó reformas en el sistema de justicia penal que buscaban abordar problemas como la sobrepoblación carcelaria, el encarcelamiento desproporcionado de personas de color y la necesidad de crear sistemas más equitativos. Su programa Back on Track, por ejemplo, ofrecía alternativas a la prisión para los infractores no violentos, dándoles la oportunidad de rehabilitarse en lugar de enfrentarse a largas condenas. En el Senado, Harris continuó luchando por la justicia racial, proponiendo leyes para reducir la violencia policial y proteger los derechos de las comunidades negras y latinas. Además, durante la pandemia de COVID-19, fue una de las principales voces que pidió una respuesta más justa y equitativa, reconociendo el impacto desproporcionado del virus en las comunidades afroamericanas y latinas. El papel de Kamala Harris como vicepresidenta no se limita solo a los asuntos internos de Estados Unidos, su liderazgo también ha sido crucial en temas globales.
Harris ha trabajado para fortalecer las alianzas internacionales, particularmente en áreas clave como el cambio climático, la seguridad cibernética y la inmigración. Uno de sus enfoques más importantes ha sido la diplomacia en América Latina, donde ha liderado iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración, como la pobreza, la violencia y la corrupción en los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. A través de la diplomacia directa y el trabajo con organizaciones locales, Harris ha tratado de generar soluciones sostenibles que disminuyan la migración forzada hacia Estados Unidos. Además, su compromiso con la lucha contra el cambio climático ha sido un pilar de su trabajo. Harris ha destacado la importancia de actuar rápidamente en la transición hacia energías limpias y ha apoyado políticas que incentiven la innovación tecnológica y la inversión en energías renovables tanto en el ámbito doméstico como global. Kamala Harris sigue siendo una figura clave en el escenario político, no solo por sus logros pasados, sino por su capacidad de forjar un nuevo camino hacia el futuro. En resumen, su historia no solo es un relato de éxito personal, sino de un cambio profundo en la representación política y social en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Kamala Harris. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio de Mythic, Biografías, y te invitamos a unirte a nosotros en el próximo, donde exploraremos la vida de otra figura extraordinaria. ¡Hasta la próxima!